Colombia cuenta con el Plan de Acción Indicativo PAI del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía PROURE, el cual identifica acciones y medidas concretas para incrementar la eficiencia energética y acciones susceptibles de recibir los incentivos tributarios definidos en la Ley 1715 de 2014 para la gestión eficiente de la energía. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transición Energética, Ley 2099 de 2021, se amplió el alcance de los incentivos contenidos en la Ley 1715 de 2014, de manera que algunas acciones contenidas en el PAI del PROURE pueden derivar en la obtención de incentivos tributarios para quienes las incluyan en sus proyectos. Las personas naturales o jurídicas que implementen distritos térmicos pueden acceder a los incentivos tributarios de exclusión de IVA, deducción en el impuesto de rentas al 50% del valor de la inversión, arancel cero y depreciación acelerada, previa obtención de la certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME. Para obtener esta certificación, es necesario atender los requisitos y procedimientos contenidos en la resolución UPME 319 de 2022. Actualmente, la Resolución 319 de 2022 establece los beneficios tributarios asociados a los distritos térmicos, reconoce los distritos térmicos como una medida transversal de gestión eficiente de la energía. Los beneficios tributarios son aplicables para la central de producción térmica. Pueden incluir microturbina a gas, motor de combustión interna, chiller eléctrico y chiller de absorción. La central de bombas, la red de distribución, las estaciones de transferencia térmica y los sistemas de almacenamiento de energía. Además, algunos componentes o subsistemas, como motores eléctricos y sistemas de medición del distrito térmico, también pueden optar por el beneficio por sí solos, sin hacer alusión a la solución de distritos térmicos. Para acceder a los beneficios tributarios, debe 1. Tener en cuenta los criterios de la normativa durante la planeación y diseño del proyecto. Eso garantiza especificar equipos aplicables. 2. Informar a los proveedores para que tengan en cuenta los criterios de la normativa de beneficios tributarios en los equipos que ofertan. 3. Reunir la información requerida en el artículo 5 de la Resolución 319 de 2022. 4. Radicar la solicitud ante la UPME por lo menos con 2 meses de anticipación a la fecha en que se vaya a recibir la factura de los equipos. Este es el tiempo aproximado que toma la UPME revisar la solicitud. La estrategia Distritos Térmicos en Colombia busca brindar información completa y actualizada para que los principales actores del sector puedan tomar decisiones informadas que promuevan la implementación de los distritos térmicos en el país. Para conocer más, visite www.distritoenergético.com.